pues ya de nuevo en nuestro país. Les comparto para iniciar una peregrinación de 13 personas, eh, la mayoría colombianos, algunos hermanos mexicanos que se unieron allí y estuvimos visitando, pues obviamente, el santuario Nuestra Señora de Guadalupe y visitando otros santuarios que usualmente no son tan conocidos, tan desconocidos que me daba la impresión, y así lo sentí, que algunos hermanos mexicanos tampoco los conocen. Hay un santuario muy especial donde es el único lugar donde San Miguel Arcángel se ha aparecido aquí en Latinoamérica, que es en la ciudad de Tlaxcala, un pequeño pueblo que lentamente, pues he tenido la oportunidad de ir varias veces, pues lentamente va tomando como renombre porque pues es un lugar muy especial, tan especial como el santuario donde desapareció el mismo San Miguel en Italia. Y también está otro santuario también bastante desconocido, donde trabaja un sacerdote muy joven que también ha intentado por todos los medios y he visto también a lo largo de los años como el desarrollo y la evolución del santuario es el santuario de la Quinta Aparición, donde Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, como su nombre lo indica, se apareció por quinta vez, ya no a Juan Diego, sino al tío. Ustedes saben que la aparición de México es la aparición de los Juanes, y uno de los Juanes es precisamente el tío ya anciano de Juan Diego, que estaba a punto de morir, y Nuestra Señora, que en ese mismo momento se le estaba apareciendo a Juan Diego, le promete que su tío no va a morir. Y este lugar, repito, no es conocido porque era en la casa donde vivía Juan Diego, y uno se da cuenta todo lo que tenía que caminar, desde su casa o desde la casa de su tío hasta lo que actualmente es el santuario, donde estaba María allí en la montaña del Tepeyade esperándolo. Y otro santuario, pienso yo tampoco o poco conocido, es la Basílica de San José. Yo les mandé una foto, de pronto se la hacen llegar, porque es una basílica hermosa que queda en la parte céntrica del Distrito Federal, y el párroco es un hombre muy especial. En realidad, pues la mayoría de los sacerdotes que nos acogieron en estas basílicas y en estos lugares que les he contado fueron personas muy hospitalarias, como todos los mexicanos. Y tienen una imagen, obviamente, de San José, que tiene una cola larga, y la cola se la han colocado con el objetivo de que uno se coloque bajo esa cola o ese manto. Digo cola en el buen sentido, es como una capa larga, y se pide pues que las personas que llegan allí pues se acojan precisamente a la intercesión de San José y se coloque allí. Y les quiero leer la oración que está escrita allí delante de San José, para que la persona la haga y colocándose, repito, bajo el patrocinio de San José, pueda sentir pues especialmente su protección. Y los invito aquí pues por lo menos a este San José, que es San José de la Montaña, teniéndolo presente, o el San José que usted tiene ahí en su casa, que iniciemos pues este encuentro haciendo esta oración y colocándonos bajo su patrocinio, bajo su poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh queridísimo Padre mío, San José, humildemente postrado ante tu imagen, te suplico me guardes paternalmente bajo los pliegues de tu manto, a fin de que me vea libre de las acechanzas de los enemigos de mi eterna salvación. Alcánzame del cielo la gracia de no perder jamás la amistad de Jesús y de María, para que mi destierro en este valle de lágrimas se convierta en un paraíso anticipado. Amén. Bueno, pues así le pedimos a San José su protección para cada uno de ustedes, para las personas que pues nos hemos congregado en este pequeño taller, para pedirle a San José, pues primero para conocerlo, para amarlo y para invocarlo. Y los invito también, ojalá no desaprovechásemos la oportunidad de hacer esta oración, que la tradición dice que la compuso el mismo Papa León XIII. No hay claridad en el autor, parece que es el Papa León XIII, pero él sí le concedió en el año 1885 indulgencia. Recuerden ustedes que antiguamente, llegamos aquí un repasito, las indulgencias se dividían en indulgencia plenaria e indulgencia parcial. Nos estamos preparando precisamente toda la iglesia para la gran indulgencia plenaria, para este jubileo que se da cada 25 años. Y es una gracia que tenemos, pues, los habitantes de esta época, porque inicialmente las indulgencias se daban cada 100 años y se daban solamente en lugares especiales como Jerusalén, como Roma, creo también como con Santiago de Compostela. Y los papas, gracias a Dios,
pues han ido reduciendo la fecha, pues porque ¿quién se puede esperar 100 años para ganar pues esta gracia tan importante? Entonces la redujeron a 50 años y finalmente la última, de alguna forma, la última reducción es cada 25 años. El último gran jubileo donde se ganó la indulgencia plenaria a nivel universal fue en el año 2000 con el Papa Juan Pablo II, cuando él abre las puertas de la redención, las puertas de jubileo allá en el Vaticano. Por lo tanto, el próximo jubileo mundial o universal más bien es en el año 2025, o sea, el próximo año. Ya nos estamos preparando, ya el Vaticano está mandando pues toda la información para que todos podamos recibir las gracias, no solamente en esos santuarios, no solamente en Roma, en Jerusalén, porque no todo el mundo tiene la gracia de poder visitarlos. Se escoge usualmente iglesias importantes en cada ciudad, como las catedrales, como las basílicas, para que aprovechemos durante todo el año, imagínense, todo el año esta gran indulgencia. Ustedes saben que, y perdónenme los que ya lo saben, pero es importante que no perdamos esta gracia. Ustedes saben que el pecado que cometemos siempre merece un castigo eterno. Todo pecado, por más pequeñito que sea, pequeñito muchas veces a nuestros ojos, pero muchas veces un pecado que nosotros consideramos pequeñito puede ser un pecado grande que puede inclusive llevar a la muerte de una persona o a la condenación de otra persona. Entonces, el pecado, todo pecado, repito, merece un castigo a nivel eterno, porque siempre estamos rompiendo las leyes de Dios, y también a nivel temporal, porque también nuestro pecado afecta a la naturaleza, a las criaturas y nos afecta a nosotros mismos. Cuando usted se confiesa, se le quita el castigo eterno. Miren lo importante que es la confesión, y una confesión bien hecha de corazón, lo más sincera, lo más humilde, lo más completa, con los 5 pasos que tiene pues la Iglesia Católica. Pero no nos quita el castigo terreno o el castigo temporal. Lo que nos quita el castigo temporal pues son pues muchas acciones de piedad como la oración, como el ayuno, como la penitencia que podemos hacer, y especialmente también las indulgencias. Entonces las indulgencias tienen la gracia de quitarnos un pedazo de la pena temporal, lo que llamamos las consecuencias del pecado. Y la indulgencia plenaria nos quita toda la pena temporal. De ahí la importancia de que los seres humanos, o más bien los católicos, los creyentes, pues nos acostumbremos a vivir, a practicar, a lucrar, se llama eso, las indulgencias. Y como les decía al comienzo, actualmente cada 25 años se da una indulgencia para toda la iglesia durante un año, de tal forma que usted podría, si se pone muy juicioso, acatando las condiciones y las normas que la iglesia pide para cada indulgencia, podría salvar 365, mejor, 364 almas, porque se podría ganar una indulgencia por día. Miren el poder tan grande, porque las indulgencias se pueden aplicar por uno mismo o por un alma del purgatorio. Usted podría ser ese apóstol de las almas del purgatorio y podría sacar tantas almas como indulgencias plenarias usted pueda vivir. Entonces, les contaba todo esto porque aparte de esa indulgencia jubilar que nos da la iglesia cada 25 años, existen otros actos de piedad mucho más, digamos, cotidianos. Por ejemplo, rezar el rosario tiene indulgencia plenaria con la condición de que sea en comunidad, ¿verdad? Y también de la misma forma el Via Crucis. El Via Crucis tiene como condición que se haga en lo posible delante de las estaciones en una iglesia y tiene indulgencia plenaria. Entonces, miren ustedes la gracia tan grande que tiene esta bendición que nos da la iglesia, pero también cuánto hemos desaprovechado nosotros en nuestra vida el poder ayudarnos, el poder de alguna forma ir disminuyendo lo que vamos a pagar en el purgatorio. Esto es de fe. Yo no puedo demostrarles que realmente esto sea así. Lo aceptamos por la fe, y si la iglesia nos lo propone es porque de alguna forma en el cielo tiene resonancia por el poder que tiene la iglesia en la promesa que el Señor ha hecho en el Evangelio, ¿no? Lo que se llama el poder de las llaves. Le recordaba, y esto lo cuento muy frecuentemente porque cuando lo escuché me maravilló muchísimo de esa historia de Santa Teresa de Jesús, que no he contado dónde está, pero lo contó alguien muy serio y decía la historia, que creo que ya se las había contado y me disculpan si la repito, de cómo Santa Teresa en algún momento se da cuenta que una monjita muy normal, muy común y corriente,
llega directamente al cielo el día que ella muere, después de su juicio personal, y en algún momento Santa Teresa le pregunta a Jesús que por qué esa monjita va directamente al cielo, si no se destacaba ni por su sabiduría, ni por su oración constante. Y el Señor le cuenta a Santa Teresa, si alguno puede encontrar de pronto dónde está esto, debe estar en el libro de la vida de Santa Teresa, le dice Jesús a Santa Teresa que es porque esta monjita nunca desaprovechó ganar una indulgencia. Y esto es verdad, porque la iglesia así lo establece, ¿verdad? Hay un manual de indulgencias que el más antiguo es perdón, el más nuevo es de 1945, donde antiguamente habían unas oraciones que te decían, si ustedes se acuerdan, especialmente los mayores, esta oración tiene 300 días de indulgencia. Pero con la renovación en el Vaticano II, pues se dijo, solamente vamos a tener en cuenta las indulgencias plenarias, como la que vamos a ganar en el año 2025, o las indulgencias parciales. No vamos a hacer cuentas de 300, ni de 400, ni de 500, porque muchas veces nos quedamos en las cuentas. Entonces, esta oración que les propongo, yo creo que ustedes la conocen. El Papa León XIII, repito, en 1885, le concedió indulgencia de 7 años, ¿verdad? Pero 7 años terrestres. Y aquí hay que hacer otra diferencia. No la vamos a hacer porque ahora solamente están las indulgencias plenarias y las parciales. Entonces, esta oración tiene indulgencia parcial. Quien la rece devotamente, dice ahí, después del rosario público, ¿verdad? O durante el mes de octubre también, y en cualquier miércoles del año, y tiene 300 días de indulgencia una vez al día en cualquier otro tiempo del año. ¿Qué significa eso? Que tiene indulgencia parcial, ¿verdad? Más importante en octubre, más importante si se hace después del rosario y un poquito menos importante si se hace cualquier otro día del año. Parece que tiene indulgencia, según lo que dice allí, especial si se hace un miércoles, porque ustedes saben que el miércoles es el día dedicado a San José. Y dice también que si se hace durante un mes entero, o sea, durante 30 días seguidos, en cualquier mes del año, se convierte en indulgencia plenaria. Yo no sé si ustedes sabían esto de las indulgencias, espero que sí, porque creo que en la mayoría son católicos, pues que tienen formación de verdad, pero si no lo sabían, pues tampoco es pecado, ¿verdad? No saber no es pecado. Pecado es quedarse en la ignorancia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta oración. Todo eso es para contarles que quiero invitarlos a que hagamos esta oración que la tradición dice es del Papa León XIII. Hagámosla entonces para iniciar nuestro encuentro. A vos, oh bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Implorando el auxilio de vuestra Santísima Esposa, pedimos también con confianza vuestro patrocinio. Os pedimos suplicantes por aquella caridad que os unió con la Inmaculada Virgen Madre de Dios y por el paternal amor con que abrazasteis al niño Jesús, que miréis benignamente la herencia que Jesucristo adquirió con su sangre y que con vuestro poder y auxilio nos socorráis en nuestras necesidades. Defended, oh custodio providentísimo de la divina familia, el linaje escogido de Jesucristo. Alejad de nosotros, oh Padre amantísimo, toda peste de errores y corrupción. Asistidnos, propicio desde el cielo, oh fortísimo libertador nuestro, en este combate contra el poder de las tinieblas. Y así como en otro tiempo librasteis a Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defended a la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas de los enemigos y de toda adversidad. Y cubrid con vuestro perpetuo patrocinio a cada uno de nosotros, para que a ejemplo vuestro y sostenidos con vuestro auxilio, podamos vivir santamente, morir piadosamente y conseguir la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Es una oración muy hermosa que se llama A te Beate Joseph. Ustedes recuerdan que las oraciones, las cartas, los signos en la iglesia se nombran con las primeras palabras. Y en latín, pues comienza así, ¿no? A te Beate Joseph, a ti bendito José o a ti bienaventurado José. Esta oración que es probablemente del Papa León XIII, un papa muy interesante, un papa bastante desconocido, un papa que tuvo una visión, no digo de pronto espiritual, pero sí una visión de sabiduría sobre los tiempos que él estaba viviendo, que fueron tiempos difíciles, ¿verdad? El siglo, puro comienzo, siglo XIX, pero también una visión de la acción del demonio sobre el mundo y cómo las cosas físicas que pasan en la tierra, llámense guerras, llámense pestes, llámense hambrunas, son consecuencia del pecado y detrás de esas cosas están los espíritus malignos. Por lo tanto, el Papa
pidió encarecidamente, y creo, escuché, no estoy seguro que el Papa Francisco lo había vuelto a pedir, que al final de la Eucaristía siempre se rezase esa oración que dice que estando en la misa, terminando rápido, fue a su escritorio y la escribió de un solo totazo, o sea, en un solo momento, y es la oración a San Miguel Arcángel. Y parece que esta oración también la escribe como con ese mismo sentido para la defensa de la iglesia a través pues de nuestro Padre y Señor San José, que es el terror de los demonios. Haciendo un pequeño resumen, hemos tenido ya dos encuentros, este tercero lo hago porque sé que hay personas nuevas que están acompañándonos, pues estamos sencillamente conociendo qué ha dicho la iglesia sobre San José. Y hemos empezado antes de lo de la iglesia, qué hay en la escritura de San José. Y nos hemos dado cuenta, pues lo que se ha dado cuenta, pues la iglesia siempre, y es que de San José se ha dicho muy poco. Pero cuando digo se ha dicho muy poco, no significa que se ha dicho cosas sin importancia. Lo poco que ha dicho la iglesia, mejor, lo poco que ha dicho la escritura, ha sido tan importante que de alguna forma resume todo lo que se puede decir de San José. Y esa es la cosa hermosa de la palabra de Dios, saber que en lo poco que ella dice se contiene todo. Entonces, hemos dicho que básicamente, así lo coloca el Nuevo Testamento, hay 7 textos que hablan de San José y solamente están en 2 evangelistas, que es en San Mateo y en San Lucas, ¿verdad? Estos textos, que son 7, que están en estos 2 evangelistas, son como una semilla que se necesita pues colocarla ahí en nuestro corazón para que fructifique, pero realmente contiene todo lo que de alguna forma hace grande a San José y por lo cual veneramos a San José por encima de cualquier santo, de la misma forma como veneramos a Nuestra Señora la Virgen María. Entonces quiero recordarles, uno de los primeros textos que habla de San José, pues lo resalta como el esposo, y este es el principal título de San José. Por eso es grande San José. María es grande por ser la madre de Jesús. San José es grande por ser el esposo de María, ¿verdad? En el capítulo 1 de San Mateo, en el versículo 18, y su paralelo en el capítulo 2 de San Lucas. San José es el esposo de la Virgen María. No vamos a leer los textos, ustedes los tienen allí en su Biblia, ¿verdad? La madre de Jesús, que estaba desposada con San José el carpintero. Repito, la esponsalidad o el hecho de que sea José esposo de María, capítulo 1, versículo 18, y Lucas capítulo 2. Segundo, se resalta a José como padre de Jesús, como padre legal de nuestro Señor Jesucristo. José era considerado por las gentes como el padre de Jesús, hijo eterno de Dios, hecho hombre en las entrañas de María, no por obra de José ni de varón alguno, sino por obra del Espíritu Santo. Esto está en Lucas 2, capítulo 2, versículo 42. Nos saltamos al capítulo 3, versículo 23, y también el paralelo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55. Recuerden que solamente en Lucas y en Mateo está San José, no está en Marcos, no está en Juan, por lo menos el nombre, ¿no? Un tercer aspecto que podemos resaltar de San José, que está en la palabra de Dios, pues que es la cabeza de la familia, que era el padre de la familia, ¿verdad? ¿De qué familia? Pues de su familia con respecto a Jesús y a Nuestra Señora la Virgen María. Era cabeza legal de la familia, era el padre de esta familia, y esto está en el capítulo 2, versículo 51 de San Lucas. Finalmente, otro aspecto que resalta la Sagrada Escritura, porque estamos en la Sagrada Escritura, es que San José es un varón justo, y ustedes ya saben, digamos, como el sentido de la palabra justo en la Biblia, ¿no? Justo es aquel que se ajusta a los deseos de Dios. Y en esto hay un ejemplo que alguien daba que me parece muy curioso, y es que muchas veces cuando las mujeres van a comprar zapatos, pues muchas veces hacen el esfuerzo, si el zapato es bonito, pero no es de su talla, pues de comprarlo. De pronto, aquí en Colombia a veces cuando los zapatos nos quedan pequeños, le metemos papel periódico, creo que impregnado en alcohol, y se supone que lo dejamos así apretado durante la noche y se supone que el cuero va cediendo, cosa que no creo que sea verdad. Pero resulta que la palabra justo o la palabra justicia indica sinceramente pues que nosotros nos ajustamos al querer de Dios sobre nuestra vida y no al contrario. Al igual que el zapato tiene que ajustarse al pie y no el pie al zapato, porque puede tener consecuencias graves,
De la misma forma, un hombre o una mujer se tiene que ajustar al querer y a la voluntad de Dios. Eso es ser justo, ¿verdad? Y eso está resaltado, esa justicia de San José, que para ya los términos de la iglesia, los términos de nuestra fe cristiana, pues es la santidad, ¿no? Comparamos la justicia con la santidad, que en el Antiguo Testamento se decía el kadosh, ¿no? La gracia, la presencia de Dios en la vida de una persona. Eso está en el capítulo primero de San Mateo, versículo 19. Entonces, son 7 textos. Repito, Mateo primero, versículo 18, Lucas 2, versículo 5, Lucas 2, capítulo 42, perdón, Lucas 2, versículo 42, Lucas 3, versículo 23, Mateo 3, 13, versículo 55, Lucas 2, versículo 51 y Mateo 1, 19, que son pocos, en los cuales no aparece ni una palabra de San José, pero que condensan, si se han dado cuenta, lo principal, lo más importante que se tiene que decir de San José. Entonces, eso es lo que hay en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Veamos también de una forma muy hermosa cómo hay por lo menos una figura en el Antiguo Testamento, si queremos devolvernos. Y veíamos cómo la figura que de alguna forma anuncia o preanuncia a San José, pues es el José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, el hijo número 11 de las tribus de Israel, ¿verdad? Por muchos aspectos, especialmente porque él tenía las llaves, ¿verdad? Donde estaba ese alimento que dio vida a toda esta tierra cuando llegaron los 7 años de hambre. De la misma forma, pues en el cielo también José tiene una autoridad donde dispensa esas gracias de bendición que nos da su hijo, ¿verdad? Pero también veíamos en el último encuentro, como también esa bendición especial que le da su padre, porque su padre Jacob a cada uno de sus hijos le da una bendición especial, como esa bendición que le dio a José fue una bendición también como una profecía. Y aparte de eso, pues esto fue un encuentro que ya hicimos a través de pues este libro de la teología de San José, esto es una fotocopia porque el libro no lo encontré físico, cómo se anunciaba haciendo una comparación también del prototipo de María como el arca de la alianza, como el arca de la alianza estaba tapadita por una tela morada. Por eso decimos que el color de San José, que además significa la virginidad, pues también es como esa tela que cubre, que protege a Nuestra Señora y lo que hay dentro de Nuestra Señora, que es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que esta cita es bastante fácil de aprender porque es Números 4, 5 y 6, capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Básicamente eso es lo que hemos dicho, pero ya lo último que hicimos fue ver cómo la Iglesia, a través de los papas, nos han dado 7 documentos que los veíamos uno por uno. De pronto nos demoramos bastante la semana anterior, más bien el encuentro anterior, narrando cómo pues encontramos en los papas acercamientos importantes a la figura de San José, pues ya no los vamos a nombrar los 7 documentos, ¿verdad? Solamente existe esta carta tan hermosa que nos dio el Papa Pío IX, Juan Pluris, de la cual de alguna forma se recoge ese incremento que se ha dado a la devoción de San José, incremento pues que todavía no ha terminado. Y recuerden también que inclusive, y esto me parece muy curioso, en el mismo nombre de San José, de alguna forma se anuncia ese progresivo conocimiento de José, porque San José significa incremento, o José significa aumentar, José significa añadir, de alguna forma, de pronto interpretándolo un poco de una forma como jalada de los cabellos, de alguna forma anuncia cómo lentamente, de forma paulativa pero progresiva, vamos a ir conociendo y acercándonos a la figura de San José a medida que pasan los siglos, pero también a medida en que se dan todos estos acontecimientos en los cuales San José va a mostrar pues su gran poder y su gran valía, ¿verdad? Que pues pienso yo que es esta época en la que estamos viviendo. ¿Qué han dicho los santos padres de San José? Pues realmente no dijeron nada, ¿verdad? De San José directamente. No podemos usarnos solamente en buscar qué dijeron, pues Orígenes, San Jerónimo, San Efrén de San José, porque realmente no hay nada concreto sobre San José. Lo que se ha dicho sobre San José en los Santos Padres, dando ya un tercer salto, ya vimos pues la escritura, ya vimos los documentos de la iglesia, ahora miremos qué han dicho los Santos Padres, pues todo lo que han dicho los Santos Padres siempre ha sido en beneficio de Nuestra Señora la Virgen María.
Si se ha hablado de San José, es porque se está hablando de la Virgen, ¿verdad? No directamente de San José. O si se ha hablado de San José a través de los santos padres, es porque los santos padres han comentado el Evangelio. Hay una cosa hermosa que los invito a que ustedes también la conozcan, que se llama la catena áurea. ¿Qué es la catena áurea? Pues es un trabajo que hizo, yo no sé de dónde sacaba tiempo, y estoy hablando de Santo Tomás de Aquino, este santo de la Edad Media, que siempre lo ha nombrado el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, que se tuvo el tiempo de mirar qué decían los santos padres, los padres de la iglesia, sobre cada uno de los capítulos de los evangelios. Imagínense esa tarea tan complicada, en un tiempo en que él tenía que hacer muchas más cosas, aparte de su oración, porque era un místico, Santo Tomás de Aquino. No es necesario repetirlo, ¿verdad? Pero Santo Tomás de Aquino empezó Mateo 1, versículo 1, y miró de ese Mateo 1, versículo 1, qué decía este padre o este padre o este padre, y lo fue recogiendo lentamente, y eso es lo que se llama la catena áurea. Catena significa como cadena o como un hilo de oro, ¿verdad? Como a través de los santos padres, la iglesia va exponiendo precisamente esas riquezas que el Espíritu Santo les da con respecto al Evangelio. Y si ustedes se dan cuenta, ahí van saliendo a flote como estos tres elementos importantes en la fe cristiana a través de los cuales nos llega la salvación. Nosotros, a diferencia de los protestantes, creemos que la salvación y el conocimiento de Dios se nos da a través de tres elementos, que son la escritura, la tradición y el magisterio. La escritura pues ya está dada en los evangelios, en las cartas de San Pablo y en el Antiguo Testamento. Es algo que ya está escrito, ¿verdad? La tradición son esas cosas que no se escribieron, que no están en el Evangelio, pero que eran respetadas, por lo menos por la antigua iglesia. Y la escritura, la tradición y el magisterio es lo que la iglesia nos dice de cómo debemos entender la escritura, de cómo debemos entender la tradición. Porque a diferencia de los protestantes, cuando un católico toma la Biblia no le dice lo que a él le quiere decir. Por eso tomamos, por ejemplo, este trabajo tan bonito que hizo Santo Tomás de Aquino para que la Biblia diga lo que me tenga que decir y no lo que yo quiero que me diga. Hay un juego que me parece un poco arriesgado que a veces uno lo ve en ciertos grupos de oración donde dicen, bueno, tengo un problema, tengo una dificultad, cojo la Biblia y empiezo a pasar hojas y en donde caiga el dedo, miro qué es lo que me está diciendo Dios. Eso suena como la ruleta rusa. Puede ser que muchas veces el Espíritu Santo sí te diga algo, a mí nunca me dice nada, pero pienso yo que es mucho más seguro mirar qué han dicho los santos padres, mirar qué ha dicho la tradición de la iglesia sobre el evangelio ya escrito, ¿verdad? Entonces, repito, la iglesia tiene como esos tres elementos fundamentales, repito, a diferencia de los protestantes. Para los protestantes solamente vale la escritura, ¿verdad? Solamente lo que diga la escritura es válido, nada más. Aunque uno ya se da cuenta que en la práctica no es así, porque si uno se da cuenta, a veces esta iglesia, con respecto a este texto, la interpreta de una forma distinta a lo que dice esta iglesia. Por eso existen los anabaptistas, los pentecostales, los testigos de Jehová. Si todos estuvieran de acuerdo y si fuera una sola traducción, pero habría una sola iglesia protestante. Pero no sabemos cuántas iglesias hay. Yo no sé si alguien lo sepa, pero por lo menos hay una estadística que dice que más o menos cada 15 días se inaugura una iglesia, por lo menos en Estados Unidos, una iglesia nueva con tal pastor que tiene esta espiritualidad o que tiene esta línea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la confianza de que tenemos una interpretación que el Espíritu Santo ha colocado en el corazón de los santos padres. Y repito, esta fue una de las obras, no es la única, que hizo Santo Tomás de Aquino. Es decir, en cada capítulo, por lo menos de los evangelios, que ha dicho los santos padres, y los santos padres son importantes, ¿verdad? En nuestra fe, por eso hay que leer la patrística, que es los santos padres. Entonces, repito, en los santos padres no existe una posición única sobre San José. Si se ha hablado de San José en los santos padres, repito, es en pro de la Virgen María o también en pro de un pedazo del Evangelio donde aparezca San José en estos 7 textos que ya les he hablado. Pero resulta que hubo una escritura que yo pienso que le hizo mucho daño a la iglesia en muchos aspectos y fue un evangelio apócrifo. Ustedes saben que existen unas escrituras que la iglesia después cuando hizo el canon, cuando escogió los 27 libros de la Biblia, sacó a un lado textos, no porque fueran malos,
sino porque mirándolos ya con la luz del Espíritu Santo, se veía pues que no eran realmente una iluminación directa del Espíritu Santo. Se eliminaron textos muy importantes, por ejemplo, como el pastor de Hermas. El pastor de Hermas estuvo así a punto de ser incluido entre la Biblia, pero el Espíritu Santo iluminó que algo que estaba allí, no es que fuera error, pero era de pronto alguna reflexión piadosa que de pronto no era completa iluminación del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno dice evangelio apócrifo, no es porque todos fueran malos, algunos sí eran malos porque tenían tendencias, por ejemplo, gnósticas, ¿verdad? Pero en este caso, el protoevangelio de Santiago, pues describe a San José, y se las voy a leer como lo decía. Este es un texto del año 150, cuya divulgación fue muy importante, tanto que muchos padres de la iglesia que hablaban de San José lo tomaron como revelación, y por eso fue que durante muchos siglos esta imagen que dio este evangelio, o mejor, este protoevangelio de Santiago, pues fue tenida en cuenta por la iglesia. Y les voy a leer lo que decía el protoevangelio de Santiago. Dice, de San José anciano, que tenía 80 años, pelo canoso, espesa barba, con la vara florida en sus manos, viudo con 6 hijos, tenía la Virgen 12 años, el sumo sacerdote Zacarías estaba preocupado por los hechos que observaba en ella, cuando le ve aquí que el ángel del Señor le avisa para que reúna a todos los varones viudos de Israel y la ponga bajo la custodia de aquel cuya vara señale Dios con un prodigio. La última vara le tocó a José y al instante una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza del santo. Entonces el sumo sacerdote dijo, tú has sido elegido por disposición divina para cuidar de la Virgen del Señor. Mas el santo protestó, soy viejo y tengo hijos. Ella en cambio es jovenzuela y temo ser la irrisión de los hijos de Israel. Pero el pontífice le amenaza si rehúsa acatar la voluntad de Dios, por lo cual José toma sin más a la Virgen bajo su custodia. Esa es parte de la leyenda que contiene, repito, este protoevangelio de Santiago, que repito nuevamente, fue muy importante en la iglesia, ¿verdad? Tanto que algunos santos padres pues lo tomaron y esta imagen de San José perduró en la iglesia, pienso que hasta hace pocos años. No sé si los mayores recuerdan que muchas veces en la iglesia encontrábamos a un José viejito con una Virgen joven. Y esto es fruto precisamente de lo que decía este evangelio apócrifo. Pero vuelvo y repito, no todos los evangelios son malos o no todo un evangelio tiene cosas que no se puedan aceptar. Muchas cosas de las cuales la iglesia ha bebido, las ha bebido de esos evangelios apócrifos. Por colocarles un ejemplo, el nombre de los Reyes Magos no aparece en los 4 evangelios, ni aparece en las cartas de San Pablo. Aparece, creo que en este, no recuerdo en cuál, creo que en este evangelio de Santiago, como Melchor, Gaspar y Baltasar. Y a la iglesia no le ha parecido malo y los ha tomado y así los nombramos pues en la fiesta de la Epifanía. Y hay otros muchos datos, por ejemplo, el nombre de los papitos de la Virgen María que no aparecen en el Evangelio de Lucas ni siquiera. Sabemos que se llamaron Joaquín y Ana porque así lo dice uno de estos evangelios apócrifos. Entonces quiero resaltar que por ser apócrifos no son malos, mas no por la iglesia, no son inspirados por el Espíritu Santo. Pero al no ser inspirados por el Espíritu Santo directamente o al no querer Dios que estuvieran en el canon, no por eso son malos. Pero la iglesia ha tenido que hacer una labor de mirar en este evangelio que tiene cosas piadosas, qué es lo bueno y también qué es lo malo. Porque en un evangelio o un apócrifo bueno pueden haber cosas que no son correctas. Por eso la iglesia no lo ha aceptado completamente. Entonces, pues bueno, resulta que uno de los que primero defendió esta imagen de San José fue precisamente San Jerónimo, este padre que fue el que tradujo la iglesia del griego al latín en una lengua que en ese momento se hablaba, porque a veces los protestantes, ¿por qué el evangelio se hablaba en latín? Pues precisamente porque San Jerónimo lo tradujo para que todo el mundo lo conociera. Entonces, esta labor que hizo supuestamente Lutero, de que la Biblia se leyera en cada idioma, ya la había hecho desde el siglo IV San Jerónimo, en el latín que se hablaba, porque era, repito, un idioma que hablaba la gente normal, la gente vulgar. Por eso la traducción se llamó la traducción de la Vulgata. Entonces, San Jerónimo
está defendiendo la virginidad de la Virgen, valga la redundancia, y San Jerónimo está defendiendo la virginidad de San José en un texto que me parece muy hermoso, que creo que ya lo habíamos leído, pero lo voy a volver a leer, en un escrito contra un tal Elvidio. Elvidio atacaba la virginidad de la Virgen y atacaba la virginidad de San José. Y repito, es uno de los primeros padres que sí habla directamente de San José, pero miren que están hablando también en pro también de defender la virginidad de Nuestra Señora. Dice, tú dices que María no fue virgen, dice San Jerónimo, a Elvidio y a nosotros. Yo reivindico para mí aún más, a saber que también el mismo José fue virgen por María. Fue virgen por María. Y lo dice en latín porque estaba mirando la expresión, dice, virgin fuise per María, para que del consorcio virginal naciese el hijo virgen. Un hijo virgen, no solamente físicamente, tendría que haber nacido de dos padres vírgenes, ¿verdad? Y el único virgen con todas las características completas, el único que ha nacido con todas estas características fue nuestro Señor Jesucristo y solamente lo acondicionó o lo preparó ese nacimiento virginal porque tenía una madre virgen completamente inmaculada también y un padre virgen parece que también inmaculado. Eso todavía la iglesia no lo ha hablado, ¿verdad? Pero eso me parece hermoso. Dice, en el santo varón no hubo fornicación y no se ha escrito que haya tenido otra mujer. Ahí está atacando pues el protoevangelio de Santiago, ¿verdad? De María fue más bien custodio que marido. De donde se sigue haber permanecido virgen con María, ya sabemos que también por María, quien mereció ser llamado Padre del Señor. Este texto me parece muy lindo, muy desconocido, de un padre que se dedicó a cosas tan importantes como traducir la Biblia y que lo conocemos más por eso que por hablar de la virginidad de San José. Me parece hermoso que lo tengamos en cuenta y ustedes y yo que lo estamos conociendo, que lo estamos amando cada vez más, pues para nosotros tiene que ser esto muy importante, ¿verdad? Bueno, finalmente hay algunos textos de otro padre de la iglesia que es San Agustín, que inicialmente en sus primeros escritos le hizo caso al protoevangelio de Santiago. Miren cómo un gran padre se puede inclusive dejar confundir. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva, ¿verdad? Y San Agustín tenía su cabeza en otras cosas. Posiblemente él creyó el hecho de que San José fuera ancianito por defender la virginidad de la Virgen, ¿verdad? Porque a un ancianito ya no se le ocurre ni un mal pensamiento. Bueno, algunos ancianitos sí, ¿verdad? Pero en esta tradición, pues se colocó a San José viejito para decir, no, es que él ni siquiera la tocó con ningún otro deseo. Él casi fue como el abuelito de Nuestra Señora. Y después San Agustín escribió otros textos hermosos cuando de alguna forma ya se convirtió y de alguna forma nos hizo entender que San José era el esposo real de Nuestra Señora, el padre virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Agustín, igual que María fue madre sin concupiscencia carnal, así también José fue padre sin unión carnal. No lo apartemos porque careció de concupiscencia carnal, que su mayor pureza reafirme su paternidad. Esto es hermoso, que su mayor pureza reafirme su paternidad, no sea que la misma Santa María nos lo reproche. Esto no le había puesto mucho cuidado, pero María se puede poner brava con nosotros si no defendemos la virginidad de San José. Lo dice San Agustín, no lo digo yo, se los voy a volver a leer porque este texto lo encontré muy difícilmente, casi no es muy frecuente encontrarlo en el internet. Y dice, igual que María fuese madre sin concupiscencia carnal, así también José fue padre sin unión carnal, fue padre sin necesidad de relación sexual. No lo apartemos porque careció de concupiscencia carnal, que su mayor pureza reafirma su paternidad, no sea que la misma Santa María nos lo reproche. Y hay otros textos que dice de San Agustín comentando ese texto de Mateo donde se habla, ¿no es este el hijo del carpintero? Dice, la respuesta del Señor Jesucristo convenía que me ocupara de las cosas de mi Padre, no indica que la paternidad de Dios excluya de la de San José. Está diciendo San Agustín que no hay ningún problema que Dios sea el Padre de Jesús, de la misma forma que San José sea el Padre de Jesús. Ellos eran padres en el tiempo, Dios lo era desde la eternidad. Ellos eran padres del Hijo del Hombre, el Padre lo era de la palabra y sabiduría. Era padre de su poder por quien hizo todas las cosas. Ya he hablado bastante sobre por qué no debe preocupar que las generaciones se cuenten por la línea de José
y no por la de María, que ese es otro cuento que lo vamos a ver más adelante. Igual que ella fue madre sin concupiscencia carnal, así también él fue padre sin unión carnal. Ahí está la cita que estábamos ahorita hablando. No lo apartemos porque careció de concupiscencia carnal, que su mayor pureza reafirme su paternidad, no sea que la misma Santa María nos reproche. Ella no quiso anteponer su nombre al de su marido, sino que dijo, tu padre y yo, así lo dice la Virgen María en el Evangelio, tu padre y yo, primero estaba el padre, ¿verdad? Porque era realmente padre legal. Tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Si decimos que José no es su padre, porque no lo engendró por medio de su carne, él replicará, ¿acaso María lo dio a luz por obra de la suya? Lo que obró el Espíritu Santo, lo obró para los dos. Mire esto tan hermoso. O sea, el Espíritu Santo hizo a María madre, pero también el mismo Espíritu Santo hizo a San José padre. El Espíritu Santo les dio el don de paternidad no solamente a Nuestra Señora, sino también a nuestro Señor. Esto me parece hermoso y ténganlo en su corazón. Siendo un hombre justo, dice el evangelista Mateo, justo era el varón, justa la mujer, el Espíritu Santo, que reposaba en la justicia de ambos, dio el Hijo a ambos. Esto me parece muy hermoso. Es el sermón famosísimo número 51, téngalo bien en su corazón, de San Agustín, que no está hablando directamente de San José, está hablando precisamente de esta frase del Evangelio, no es este el hijo del carpintero. Bueno, creo que esto es básicamente lo que les quería compartir antes de pasar ya a otro tema. Estamos de alguna forma empezando por lo externo para llegar un poco más concretamente a la figura de San José. Estamos empezando pues como por las orillas de la teología y esto es muy curioso porque se supone que cuando uno habla de teología pues solamente se habla de Dios y a Santo Tomás le preguntaban, ¿será que es teología hablar de San José? Si teología es hablar de Dios. Y Santo Tomás decía, no hay ningún problema, porque cuando se habla de los santos siempre es en beneficio de Dios, siempre es para aclarar la imagen que tenemos de Dios. Por lo tanto, hablar de San José no es hablar de alguna forma de una espiritualidad, como podemos hablar de la espiritualidad carmelita, que es hermosa. Hablar de San José es hablar de Dios. Hablar de María, obviamente, es hablar de Dios y obviamente hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso tengámoslo en cuenta en nuestro corazón. Si hay unos minuticos para algunas preguntas, repito, para no pasar al siguiente tema, porque si no nos va a quedar cortado, entonces podemos hacerlas en este momento. Los invito a que compartamos lo que hay ahí en su corazón como un interrogante. Muy bien, padre. Ahí vamos a ver, hermanitos que vayan levantando la mano para ir haciendo las preguntas. Padre, yo puedo comenzar haciéndole una pregunta. Esta idea del protoevangelio de Santiago de que dice que José era mayor y que tenía hijos. ¿No será que era de alguna manera justamente de otra parte del Evangelio donde dice ahí está tu madre y tus hermanos, como una forma de justificar esa frase hermanos, que sabemos que también involucra la palabra parientes, pero no tendrá que ver de ahí que a lo mejor Santiago, no sé en qué momento se habrán escrito el protoevangelio, justificar un poco esto y entonces se dice que San José tenía hijos, era anciano con hijos, y de ahí vendría esa confusión. Eso también está todo medio ahí un poco mezclado. Mariela, lo tenía que escrito, pero no lo dije, y son esos dos elementos. El primero, el elemento de querer de alguna forma justificar o más bien salvaguardar la virginidad de Nuestra Señora, colocándolo anciano sencillamente para decir, bueno, no tuvo ningún concurso, ni siquiera un acercamiento a nivel físico a Nuestra Señora. Pero lo segundo es lo que tú dices. Quería el autor y de alguna forma de ahí se agarraron los otros padres, no los dije, como Orígenes, aquí estaba la lista en algún lugar, como inclusive el mismo San Justino, diciendo precisamente lo que tú dices, ¿no? Justificar el hecho de que en la Biblia se hable de los hermanos de Jesús, diciendo los hermanos de Jesús de los que habla la Biblia realmente son los primeros hijos que tuvo San José. Fue una forma como ellos justificaron, por eso se agarraron y tomaron esa idea, toda la idea, no solamente de los hijos de San José, sino también de su ancianidad, ¿verdad? Para el hecho de querer decir, esos hermanos de los que habla la Biblia son los hijos de San José de un primer matrimonio, de una señora que supuestamente ya se había muerto. Y lo que pasa es que ustedes ya lo saben, en el lenguaje hebreo antiguo no existe, no sé ahora, me imagino que sí,
no existe la palabra primos, ¿verdad? Porque siempre ha sido la sociedad semita una sociedad patriarcal. Y cuando un hijo se casa, no sucede como sucede en nuestros hogares, que el hijo se va, tiene que ir a hacer su casa en otro lado, llevarse a su esposa, ya tener sus hijos, sino que en la mentalidad semita, el hijo tiene que llegar con su esposa y están abrigados de alguna forma por la paternidad del más anciano. El más anciano es el pater familias, que en ese caso sería de pronto el abuelo, ¿no? Por eso cada vez, inclusive ahora, cuando los judíos se reúnen para la Pascua, el que inicia el relato de la liberación de Israel es el abuelo. El abuelo empieza a leer la Haggadah, que es el texto sagrado que se lee esa noche del Pesa, que es la Pascua que hacen anualmente los judíos. Y el que tiene que preguntar tiene que ser el más chiquito, para que el más chiquito recoja toda la inquietud de lo que está sucediendo en esa noche. ¿Por qué esta noche es distinta a las otras noches? Y el que tiene la autoridad para responder, pues es el más viejo, que repito, es el abuelo o de pronto el bisabuelo si todavía existe. Entonces todos los que desciendan del bisabuelo o del abuelo, todos son hermanos. Por eso no era necesaria la palabra primos, porque así tú fueras el hijo de mi tía, tú eras mi hermano. Por eso nosotros inclusive en español decimos primos hermanos. Entonces, eso ya lo entendemos ahora, pues porque se ha estudiado un poco más en la Biblia, porque los exégetas han profundizado en el lenguaje hebreo antiguo, lo sabemos ahora, pero en ese tiempo, como tú dices, se justificaron en este protoevangelio y en otros para decir realmente los hermanos de Jesús son los hijos de José. Muchas gracias por la pregunta porque no dije esto que ya tenía que haberlo dicho. ¿Alguna Gracias, otra inquietud? gracias, padre, gracias. Bueno, hermanitos, así vamos levantando la manito y preguntando puntualmente sobre lo que el padre nos ha explicado hoy. Así que, hermana Irma, usted que levantó la mano. En inglés, Irma. Sí. Buenas, buenas tardes, padre. Gusto saludarle. Gracias por la aclaración. Mi duda